Mi suegra me robó, entró a mi casa y luego me culpó por romper a la familia. Entró a nuestra casa, vendió nuestras pertenencias y me acosó durante meses, mientras mi esposa defendía cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente presenté cargos, me llamaron despiadado. Pero el acuerdo prenupcial me salvó, y ahora están en la ruina, fuera de mi vida, y tengo una paz que el dinero no puede comprar. Conocí a Carla hace unos 6 años en un evento de networking a través de una amiga en común, y desde el primer momento me llamó la atención, no solo porque era inteligente y encantadora, sino porque no fingía ser alguien que no era. Tenía una forma de hablar directa y abierta, y una de nuestras primeras conversaciones reales fue sobre la situación financiera de su familia. La mayoría habría esquivado ese tema o pintado un panorama ideal, pero no Carla. Me contó que sus padres antes eran ricos. Pero ricos de verdad. Mansión en urbanización exclusiva, coches importados de lujo, yate los fines de semana. Era el tipo de vida que yo solo había visto en películas, y recuerdo que me costaba incluso relacionarme. Según Carla, todo empezó a derrumbarse por una cadena de malas inversiones y un gasto irresponsable en general. Sus padres, Ricardo y Elena, siempre iban tras lo más llamativo, compraban coches caros que no necesitaban, pedían préstamos imposibles de pagar, despilfarraban el dinero en cosas sin sentido a largo plazo. Eventualmente, quedaron enterrados en deudas y tuvieron que vender su mansión, terminando en un piso mucho más pequeño. Carla repetía que hicieron lo mejor que pudieron y le dieron todo lo que quería, pero con el tiempo, las historias que contaba pintaban una imagen más desordenada, una que no coincidía con sus palabras. Una historia en particular se me quedó grabada, y sinceramente, fue la primera vez que sentí verdadera preocupación. En su cumpleaños número 17, Carla recibió una buena suma de dinero como regalo de varios familiares. Naturalmente, estaba emocionada, era suyo. Pero no duró mucho. Elena, su madre, la acorraló y empezó a hacerla sentir culpable para que le entregara el dinero. Le dijo que lo necesitaba más, que Carla no entendía el estrés de llevar una casa y que como madre, tenía todo el derecho de usarlo. Carla se quedó helada cuando supo que su madre usó el dinero para hacerse un permanente en un salón de belleza de lujo. Cuando Carla intentó enfrentarla, Elena le dijo, sin pizca de ironía, que como ella le había dado comida, techo y ropa todos esos años, merecía ese dinero. Ni siquiera fue una conversación, fue una declaración. Ricardo, su padre, no era mejor. De hecho, en algunos aspectos era peor. Tenía un hijo fuera del matrimonio, y cuando llegó el momento de pagar la manutención ordenada por el juez, presionó a Carla para que lo ayudara. Ella aún era una adolescente con su primer empleo, y ya él la hacía cargar con responsabilidades financieras. Siempre le decía que no podía pagar, que también era responsabilidad de ella. Y no paró ahí. Regularmente le pedía que comprara cosas para su piso, electrodomésticos caros, una televisión enorme, una nevera nueva, aunque los que tenían aún funcionaban. Y cuando Carla dudaba o se resistía, él explotaba. Una vez amenazó con romperle el móvil y el portátil, básicamente, las únicas dos cosas que realmente le pertenecían y que no le habían quitado de alguna forma. Carla me contaba todo esto con una voz apagada, como si ya lo hubiera aceptado como algo normal. Pero para mí, era impactante. Chocaba con todo lo que yo había aprendido en mi vida. Aún así, en aquel entonces, no comprendía cuán profundo era el problema de su familia. Pensé que todos tenían sus cosas, y que quizás, con algo de distancia y apoyo, las cosas podían cambiar. Pero viéndolo en retrospectiva, esas eran las señales tempranas, las banderas rojas a las que debía haber prestado más atención. Creciendo, mi vida no pudo haber sido más diferente a la de Carla. Me crié en un barrio humilde de clase trabajadora con dos de las personas más decentes y sensatas que puedas conocer. Mi padre, Juan, y mi madre, María. Papá trabajó como mecánico en un taller local por más de 3 décadas, y mamá dirigía la panadería de la esquina, levantándose antes del amanecer para hornear pan y pasteles cada día. No teníamos lujos, pero teníamos lo suficiente. Mis padres trabajaban duro, ahorraban lo que podían y nunca me hicieron sentir como una carga. Se aseguraban de que tuviera útiles escolares, ropa que me quedara bien y comida en la mesa.
Y a pesar del estrés que seguramente llevaban encima, nunca los escuché quejarse ni una sola vez. Años más tarde, después de graduarme de la universidad y conseguir un buen trabajo, logré ahorrar suficiente dinero para hacer algo con lo que había soñado durante mucho tiempo: les compré una casa. Nada extravagante, solo un lugar pequeño y cómodo en una zona tranquila. Cuando les entregué las llaves, mi padre incluso trató de rechazarlas, diciendo que no debía gastar mi dinero en ellos así. Me costó bastante convencerlo para que la aceptara y los dos terminaron llorando. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Incluso después de eso, nunca me pidieron nada. De hecho, salieron a buscar trabajos de medio tiempo solo para mantenerse activos, aunque yo les ofrecí ayudarles económicamente. Tenían una dignidad silenciosa, siempre insistiendo en que los padres deben cuidar de los hijos, no al revés. Así que, cuando finalmente conocí a los padres de Carla, fue como entrar a un mundo completamente distinto. Jamás olvidaré esa primera cena con Elena. Carla había organizado que nos viéramos en un restaurante bonito, y yo esperaba una presentación cálida o al menos una conversación cordial. Pero apenas nos sentamos, Elena me dio una mirada rápida, se inclinó sobre la mesa y soltó: ¿y tú eres rico? Ni un hola, ni una charla casual, solo fue directo al grano. Balbuceé una respuesta, diciendo algo vago sobre tener un trabajo estable y vivir cómodamente. Pero no terminó ahí. Después de esa cena, sentí que Elena hizo de su misión personal diseccionar cada rincón de mi vida financiera. Me hacía preguntas intensas, casi invasivas, cosas como cuánto tenía en mi fondo de retiro, qué tipo de seguro médico tenía, en qué acciones invertía. Si Carla estaba cerca, a veces podía contar con que interviniera y le pidiera a su madre que se calmara. Pero incluso así, Elena no paraba, solo se volvía más sutil. Empezó a acorralarme en reuniones familiares o a llamarme directamente cuando Carla no estaba en casa, siempre regresando al mismo tema: el dinero. Recuerdo una vez que mencioné casualmente que por fin había terminado de pagar mis préstamos estudiantiles, y su rostro se iluminó como si hubiera anunciado que gané la lotería. De inmediato, lanzó un discurso largo sobre cómo ahora debía ayudar a Carla con sus deudas ya que me iba tan bien. El problema era que Carla y yo aún solo estábamos saliendo. Esa sugerencia me pareció completamente fuera de lugar, y en ese momento lo entendí: Elena no me veía como el novio de su hija. Me veía como una cuenta bancaria. Esa conversación fue cuando tracé la primera línea. Le dije, con el mayor respeto posible, que no me sentía cómodo hablando de mis finanzas con ella y que debía respetar mis límites. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. No pasó mucho tiempo después de aquella cena incómoda para que las solicitudes de dinero comenzaran a llegar con toda su fuerza. Elena llamaba a Carla constantemente, a veces varias veces al día, con una emergencia financiera tras otra. 1.000 euros por una factura médica, 500 por una reparación del coche, a veces incluso más. Siempre era urgente, siempre lo presentaba como si fuera cuestión de vida o muerte. Lloraba por teléfono, diciendo que no sabía a quién más recurrir, y Carla, que solo intentaba mantener la paz, cedía casi cada vez. Intentaba mantenerse firme, diciéndole a su madre que estaba intentando ahorrar, que no podía seguir dándole así, pero siempre venían las manipulaciones emocionales. Elena le recordaba todo lo que supuestamente había sacrificado por ella, cuánto había renunciado como madre, y que ninguna buena hija le diría que no en su lugar. Siempre prometía pagarle a Carla, por supuesto, pero eso jamás sucedía. Y si Carla se lo mencionaba después, Elena explotaba, la llamaba desagradecida, egoísta. Decía que no valoraba todo lo que sus padres habían hecho por ella. Luego, como si fuera un ciclo repetido, 1 o 2 días después, volvía a llamar entre lágrimas, disculpándose, culpando al estrés, las hormonas o cualquier otra excusa que pudiera inventar. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Carla lloraba conmigo, desahogándose durante horas sobre lo agotadora que era emocionalmente su madre, sobre lo dividida que se sentía, y yo escuchaba, de verdad lo hacía. Pero en el momento en que decía algo, lo que fuera, para estar de acuerdo o dar una opinión, ella se ponía a la defensiva. Decía que yo no entendía, que no sabía lo que su familia había vivido, y que solo ella podía quejarse de su madre. Era desesperante.
Sentía que me estaban arrinconando, forzándome a quedarme callado mientras veía cómo ella era arrastrada lentamente de nuevo a una dinámica tóxica. Y por mucho que amaba a Carla, comenzaba a afectarme. Ya no podía ser esa esponja emocional, absorbiendo su dolor mientras me pedían que guardara silencio sobre la raíz del problema. Finalmente, le dije, con suavidad, que ya no podía ser su vía de escape para todo esto. Me estaba agotando y, más que nada, estaba creando una brecha entre nosotros. Intentaba amarla a través de todo eso, ser su apoyo, pero el amor sin límites solo lleva al resentimiento. Y yo empezaba a sentir cómo ese resentimiento crecía, silenciosa pero firmemente, como una olla a presión sin válvula de escape. Cuando Carla y yo finalmente decidimos casarnos, pensé que podría ser el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que dejaríamos atrás todo ese equipaje y avanzaríamos juntos. Al principio, planear la boda fue emocionante. Carla quería algo elegante, un poco exagerado para mi gusto, pero no me importaba. Había ahorrado con responsabilidad durante años y podía permitirle tener el día con el que soñaba. Pero junto con la emoción volvió esa tensión familiar. Esta vez no solo se trataba de su madre. Se trataba de los dos y de las decisiones financieras que tomábamos juntos, o, más bien, que no tomábamos. Le propuse la idea de un acuerdo prenupcial. No porque no confiara en Carla, sino porque había visto de primera mano cómo el dinero podía destruir relaciones, especialmente con el historial de su familia. Quería que empezáramos nuestra vida con claridad, entendimiento mutuo y protección, para los dos. Pensé que lo entendería. En cambio, explotó. Me acusó de no confiar en ella, de tratar nuestro matrimonio como un contrato en vez de un compromiso. Lloró, gritó, incluso amenazó con cancelar la boda por completo. Decía que el amor no necesitaba papeles, que le estaba faltando el respeto solo por sugerirlo. Traté de mantener la calma, de explicarle que no era por ella, era por proteger la vida que estábamos construyendo. Pero cuanto más hablaba, más se ponía a la defensiva. Y, por supuesto, Elena se involucró. Me llamó directamente, furiosa de que hubiera osado mencionar un prenupcial. Habló de cómo su familia tenía honor, de que no tenía nada de qué preocuparme, y de cómo se sentía personalmente ofendida por mi sugerencia. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Le dije directamente que su historial con el dinero, especialmente la forma en que trataba a Carla, era precisamente la razón por la que quería un acuerdo. No levanté la voz, pero tampoco lo endulcé. Esa conversación no terminó bien. Carla estaba tan furiosa que hizo sus maletas y se fue de nuestro piso. Me dijo que había faltado el respeto a su familia y que la había hecho sentir que no la amaba. Estaba destrozado. Seguí escribiéndole, intentando explicarle que no se trataba de amor, sino de construir una base sólida. Pero no respondía a mis llamadas ni devolvía mis mensajes. Pensé que eso sería el final. Luego, como una semana después, apareció en mi casa, sin avisar y llorando. Me dijo que había cometido un error, que se dio cuenta de cuánta presión ejercían sus padres sobre ella. Al parecer, justo después de la pelea, Elena y Ricardo le dijeron que querían empezar a manejar sus sueldos, para ayudarla a administrar mejor. Ese fue el llamado de atención que necesitaba. Lo vio como lo que era, control, simple y llano. Se disculpó, dijo que ahora entendía mis preocupaciones y aceptó firmar el prenupcial. Quería creer que ese era un punto de inflexión. Que por fin íbamos a escribir nuestra propia historia, solo los dos. Seguimos adelante con la boda. Pero, en el fondo, algo me decía que la tormenta no había terminado. Solo se había quedado en silencio, por ahora. Después de la boda, las cosas no se calmaron como yo esperaba. Carla y yo tuvimos una ceremonia preciosa, e intenté enfocarme en el futuro, en nosotros. Pero la tensión que siempre había estado al acecho empezó a colarse de nuevo casi de inmediato. Elena, que antes dirigía sus demandas financieras a Carla, ahora empezó a venir directamente a mí. Llamaba varias veces por semana pidiéndome cubrir gastos aleatorios, citas en la peluquería, tintorería, a veces simplemente dinero en efectivo sin ninguna explicación. Al principio traté de ser educado, explicándole que no me sentía cómodo pagando esas cosas, que no era su cuenta bancaria personal.
Pero ella insistía, haciéndome sentir culpable, diciendo que era una mujer mayor, que estaba luchando, y que como esposo de Carla, tenía la obligación de ayudarla. Cedí unas cuantas veces al principio solo para evitar peleas. Me decía a mí mismo que era manejable, que no valía la pena molestar a Carla. Uno de los momentos más ridículos fue el de la nevera. Elena me llamó insistiendo en que necesitaba una nueva nevera de acero inoxidable con todas las funciones modernas. La que tenía funcionaba perfectamente. Le pregunté por qué no le pedía a Carla o incluso a Ricardo. ¿Su respuesta? Que yo tenía dinero, así que debía encargarme de eso. Cuando me negué, rompió en llanto y me llamó insensible. Luego llamó a Carla y le dijo que si yo no compraba la nevera, tendría que hacerlo ella, aunque Carla ganaba mucho menos que yo. Volví a ceder, compré esa maldita nevera solo para detener la locura. Pero ese no fue el punto más bajo. Ese llegó con los suéteres. Mis padres, que son las personas más amables y detallistas del mundo, habían tejido a mano suéteres a juego para Carla y para mí como regalo de aniversario. Incluso mi papá ayudó a diseñarlos. Eran significativos, sentimentales. Cuando llegó el paquete, lo guardé en el garaje para sorprender a Carla en nuestro aniversario. Pero cuando llegó el día, la caja había desaparecido. Revolví todo el garaje, busqué por toda la casa, nada. Le pregunté a Carla si lo había visto o tal vez lo había tirado por error. No. Semanas después, visitamos a Elena y Ricardo y ahí estaban los suéteres, colgados en su armario. Me quedé en shock. Confronté a Elena y primero lo negó todo. Luego dijo que encontró la caja fuera, junto a nuestros cubos de basura. Después de más presión, admitió que había entrado a nuestro garaje, vio el paquete y asumió que no lo queríamos. Simplemente se lo llevó. Tuvo el descaro de decir que los suéteres eran feos y baratos, y que nos había hecho un favor al llevárselos. Estaba furioso. Le dije que no tenía ningún derecho a rebuscar entre nuestras cosas, y mucho menos a robar algo tan personal. Solo rodó los ojos. Y cuando esperé que Carla me respaldara, que finalmente marcara un límite, no lo hizo. Defendió a su madre, dijo que probablemente no lo hizo con mala intención, que yo estaba exagerando, que la había avergonzado al hacer una escena. No podía creerlo. Su madre literalmente nos había robado, y aún así, Carla encontró la manera de justificarlo. Poco después, Elena volvió a llamar, esta vez exigiendo un nuevo lavavajillas. No tenía sentido. Ella y Ricardo vivían solos, casi no cocinaban, y aún así insistía en que era necesario porque todos sus vecinos tenían uno. Cuando Carla se negó, Elena le dijo que ojalá nunca hubiera tenido una hija como ella, que cualquier otro hijo estaría agradecido de tener una madre tan generosa. Carla se derrumbó llorando. Yo ya había cortado todo contacto con Elena después del incidente con los suéteres, pero al día siguiente me mandó un mensaje pidiéndome que comprara el lavavajillas para apoyar a Carla. Acababa de destruir emocionalmente a su hija y ahora quería que yo financiara la causa. La ignoré. Le mostré el mensaje a Carla como prueba, esperando que cambiara su perspectiva. Pero en lugar de eso, Carla me dijo que ya había usado gran parte de sus ahorros para pedir el lavavajillas ella misma. Dijo que simplemente no soportaba volver a oír a su madre gritar así. Ese momento me golpeó fuerte. Me di cuenta de que no importaba cuántos límites se cruzaran, ni cuánto nos quitaran, Carla seguiría permitiéndolo, y yo era el que siempre terminaba siendo visto como el problema. Cuando Ricardo murió unos meses después, fue algo repentino y trágico. Lo encontraron en la calle cerca de su piso tras una noche de mucho alcohol. A pesar de toda la tensión entre nosotros, a Carla le afectó profundamente. A Elena aún más, o al menos, eso parecía al principio. Pero casi inmediatamente después de su muerte, la situación tomó un giro aún más oscuro. Ricardo había acumulado una montaña de deudas, algunas de ellas con personas peligrosas. Elena de repente quedó enfrentándose a amenazas, facturas y la presión de pagarlo todo. Tuvo que vender prácticamente todo lo que poseían para cubrir los préstamos, y al final no le quedó nada. Sin ahorros. Sin hogar. Sin plan.
Carla y yo lo hablamos, y a pesar de todo, acordamos dejar que se mudara con nosotros. Se sentía como lo correcto. Tenía la esperanza, quizás ingenua, de que con Ricardo fuera del panorama, y Elena en una posición tan vulnerable, pudiera cambiar. Tal vez por fin nos valoraría. Tal vez tendríamos un nuevo comienzo. Al principio, la recibí con cariño. Quería que se sintiera segura y cuidada. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los viejos patrones regresaran, esta vez dentro de nuestra propia casa. Empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Cajones que no se cerraban bien, cajas movidas, papeles desordenados. No ocurría cuando estábamos presentes, solo cuando salíamos o estábamos en otra habitación. Era sutil, pero evidente. Confronté a Elena con delicadeza al principio, preguntándole si había estado revisando nuestras cosas. Lo desestimó, diciendo que solo tenía curiosidad, que solo estaba mirando, sin intención de causar daño. Le pedí a Carla que interviniera, que estableciera límites reales. Su respuesta siempre era la misma: déjala, está de luto o está aburrida. Pero no paró. Luego, comenzaron a desaparecer cosas. Al principio eran objetos pequeños, decoraciones, algunos libros, un par de posavasos. Luego se intensificó. Desapareció parte de la joyería de Carla. Uno de mis relojes. Jarrones decorativos. No teníamos visitas y nadie había forzado la entrada. Pero justo en ese mismo periodo, Elena empezó a llegar a casa con ropa nueva, zapatos, accesorios, cosas que claramente no podía permitirse. No tenía trabajo. No tenía ingresos. No tenía explicación. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba vendiendo nuestras cosas. Lo hablé con Carla con cuidado. No la acusé, solo compartí mi preocupación. Pero Carla lo descartó de inmediato. Dijo que su madre merecía tener algunas cosas bonitas después de todo lo que había pasado. Que debía dejar de asumir lo peor. Le dije que no me molestaba que su madre se consintiera un poco, pero no vendiendo nuestras pertenencias. No empeñando nuestras cosas. Pero ella no lo veía así. Entonces llegó el momento que lo rompió todo. Una tarde, llegué temprano del trabajo. Carla aún estaba en su oficina, y fui al dormitorio para darme una ducha como solía hacer. Cuando salí, ahí estaba Elena, de pie junto a mi cómoda, con mi cartera en las manos, hojeándola como si fuera suya. Por un momento me quedé paralizado, sin estar seguro de si lo que veía era real. Luego estallé. Le exigí saber qué estaba haciendo, por qué estaba en nuestra habitación, por qué estaba tocando mis cosas. Se puso pálida, balbuceó algo sin sentido, parecía una niña atrapada robando galletas. Esa noche se lo conté a Carla, pensando, por fin, que este sería el momento en que ya no podría defenderla más. Pero en lugar de indignación, obtuve otra excusa. Carla asumió que su madre simplemente necesitaba algo de dinero, que no era para tanto. Incluso dijo que tal vez debería dejarle tomar dinero si lo necesitaba. Y luego, como si eso no fuera suficiente, me acusó de juzgar a su familia, de pensar que era mejor que ellos por cómo me había criado. Dijo que mi infancia me había hecho demasiado rígido, demasiado inflexible. Eso me golpeó fuerte. Fue un golpe bajo y provenía de un lugar muy profundo. Esa noche salí a caminar por mucho tiempo, intentando entender todo, cómo había llegado al punto de tener que ponerle llave a mi propia cómoda en mi propia casa solo para proteger mi cartera de mi suegra. Quería creer que Carla eventualmente despertaría y vería lo que estaba pasando. Pero esa esperanza se hacía cada vez más difícil de sostener. Y en el fondo, empezaba a comprender que el amor, sin límites, no era amor en absoluto. Era rendición. Todo se vino abajo el día que Carla me llamó al trabajo, desesperada. Había ido a casa en su hora de almuerzo para ver cómo estaba Elena, como solía hacer, pero esta vez, su madre no estaba. No es que hubiera salido a caminar o a hacer un recado rápido, no, había desaparecido por completo. Su habitación estaba vacía. Su ropa, sus artículos de baño, todo rastro de ella se había esfumado. Carla revisó toda la casa, tratando de entender qué había pasado,
y fue entonces cuando se dio cuenta de que su tarjeta de crédito había desaparecido. No solo eso, también faltaba una cantidad considerable de su joyería. Algunas piezas eran reliquias familiares. No dejó ninguna nota. Sin explicación. No respondió llamadas. Simplemente se esfumó. Carla me llamó entre sollozos, aterrada de que su madre maximizara su tarjeta o empeñara las joyas por dinero rápido. Mi primer instinto, sin dudarlo, fue decirle que teníamos que denunciarlo. Llamar a la policía. Esto no era un malentendido ni un accidente, era robo. Claro y simple. Pero Carla perdió el control. Me gritó por teléfono, diciendo que no podía esperar seriamente que entregara a su propia madre a la policía. Que yo era cruel y sin corazón. Que no me importaba lo que ella estaba sufriendo. Intenté razonar con ella, le dije que si cualquier otra persona hubiera hecho lo que Elena acababa de hacer, no lo dudaríamos. Que solo por ser familia no dejaba de ser un crimen. Carla no quería escucharlo. Dijo que ya no quería hablar y colgó. Me quedé ahí, en mi escritorio, mirando la pared, completamente devastado. No solo por la traición de Elena, sino por la reacción de Carla. No estaba enojado con ella. Estaba agotado. Hay una clase de fatiga emocional que se acumula cuando peleas la misma batalla una y otra vez, con alguien a quien amas. Sentía que había estado caminando en una niebla durante meses, tal vez años, intentando mantener nuestra vida unida mientras una corriente invisible nos arrastraba lentamente. Esa noche le mostré a Carla el último mensaje que Elena me había enviado, el que tenía la desfachatez de pedirme que le comprara el mismo lavavajillas que había iniciado su última discusión. Carla no dijo mucho al principio. Se veía cansada, derrotada. Luego susurró que ya lo había pedido ella misma, usando sus ahorros. Dijo que no soportaba volver a oír a su madre gritar así. No dije nada. No hacía falta. Ese momento fue la imagen más clara de nuestro matrimonio que jamás había tenido, Carla vaciándose emocional y financieramente solo para evitar el conflicto. Yo, de pie al margen, impotente para detenerlo, resentido incluso por intentarlo. Fue entonces cuando lo entendí, no como un choque repentino, sino como una respiración profunda que no había tomado en mucho tiempo. Me di cuenta de que ya no podía seguir así. No podía seguir fingiendo que las cosas mejorarían cuando todas las señales apuntaban en la dirección contraria. No quería vivir en una casa donde tuviera que ponerle llave a mis propios cajones. No quería estar casado con alguien que no podía decirle no a quien nos estaba haciendo daño. Y definitivamente no quería seguir despertando cada día preguntándome qué parte de mí tendría que entregar esta vez solo para mantener la paz. El punto de quiebre no fue un grito. No fue una pelea. Fue un momento de quietud, una verdad interna que ya no podía ignorar. No todo pasó de golpe, pero cuando finalmente tomé la decisión de pedir el divorcio, sentí que era el único camino que me quedaba. Lo había intentado. ¿De verdad? Escuché, cedí, guardé silencio cuando probablemente debía hablar. Pero ya no podía más. El día que me senté con un abogado y firmé los papeles, no sentí triunfo, me sentí devastado. Nunca pensé que nuestro matrimonio terminaría así. Carla ya había cancelado la tarjeta robada, pero cuando mencioné las joyas, su enfoque no estaba en la justicia ni en la responsabilidad. En su lugar, me pidió que las reemplazara. ¿Su razonamiento? Que como fue mi frialdad y distancia lo que empujó a su madre a irse, y como su madre se llevó las joyas, entonces de alguna forma era mi deber compensarlo. No podía creer lo que escuchaba. Era una lógica retorcida, y se lo dije sin rodeos, no. No iba a reemplazar joyas robadas solo porque ella se negaba a llamar a la policía. Le dije que había terminado, con ella, con su familia, con las acrobacias emocionales sin fin. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Me gritó, me insultó, dijo que nunca la había amado de verdad. Luego arremetió contra mis padres, hizo comentarios crueles sobre lo bajos que eran, como yo siempre actuaba como si fuera mejor que su familia porque la mía tenía dignidad. Ese fue el límite para mí. Le dije que empacara sus cosas y se fuera. Ella salió furiosa y se fue directo a casa de Elena.
Pensé que ese sería el final, pero claro, no lo fue. Las llamadas empezaron a los pocos días. Ambas me llenaban el teléfono, enviaban largos mensajes que alternaban entre disculpas y acusaciones. Carla incluso tuvo el descaro de llamar a mi madre. Pero gracias a Dios por mis padres. Mi mamá le dijo con calma que apoyaba cualquier decisión que yo tomara, aunque no supiera todos los detalles. Ese apoyo significó todo. Aún no les había contado toda la historia, pero planeaba hacerlo. Cambié las cerraduras. Compré cámaras de seguridad. No porque esperara algo extremo, pero porque, en el fondo, ya no podía ignorar esa posibilidad. Y entonces, por supuesto, las cosas se intensificaron. En un par de meses, Elena empezó a aparecer en lugares donde no la esperaba. Mi trabajo. Restaurantes que solía frecuentar. Incluso me arrojó una bebida una vez, en medio de una reunión casual con amigos. Intenté mantener la calma, esperando que eventualmente se desvaneciera, pero seguía apareciendo, fuera de mi casa, golpeando las ventanas, llamándome por mi nombre desde la acera como salida de una mala película. Aún intentaba manejarlo en privado, sin querer llevar todo al sistema legal. Pero entonces cruzó la línea, rompió la ventana de mi dormitorio mientras yo estaba en casa. Eso fue todo. Llamé a la policía. No tenía otra opción. Estaba cansado de ser perseguido en mi propia vida. Carla, por supuesto, estaba furiosa. Dijo que debí manejarlo de otra forma. Que Elena solo estaba pasando por algo. Me reí cuando dijo eso, ya no quedaba nada por decir. Le dije que su madre tenía suerte de que no hubiera presentado cargos la primera vez. Que tenía todo el derecho de defenderme, mi hogar y mi cordura. Carla me rogó que perdonara a Elena, pero yo ya había pasado ese punto. No hay perdón para alguien que te acosa, entra en tu casa y luego se hace la víctima. Finalmente les conté toda la historia a mis padres, cada último detalle. Se sorprendieron de que hubiera esperado tanto, pero me apoyaron completamente. Les advertí que estuvieran atentos, aunque dudaba que Carla o Elena fueran tras ellos. Eventualmente, Carla pagó la fianza de su madre. Le envié a Carla la factura por la ventana rota. Le dije que si no pagaba, tomaría acciones legales. Finalmente pagaron, probablemente solo para evitar más problemas. El divorcio se finalizó poco después. Fue limpio, gracias al prenupcial. Intentó pedir manutención y una parte de mis ahorros, pero no funcionó. Ese documento me protegió exactamente como debía hacerlo. Rogó, discutió, intentó todo, pero el tribunal no cedió. Y por primera vez en lo que parecían años, pude respirar. Me sentí liviano. No feliz, aún no, pero libre. La gente subestima lo pesado que puede ser el caos emocional, cuánto de ti pierdes intentando arreglar lo que no quiere ser arreglado. No odio a Carla. Creo que parte de ella aún es esa mujer amable y cálida que conocí hace años. Pero dejó que su madre dictara nuestra vida. Dejó que alguien tóxico infectara cada parte de lo que estábamos tratando de construir. Y al final, la eligió a ella. Me fui no porque dejé de amarla, sino porque finalmente empecé a amarme a mí mismo otra vez. Ahora que todo ha quedado atrás, he tenido tiempo para sentarme y reflexionar realmente, para desenredar lo que pasó, cómo pasó y lo que me enseñó. Si hay una cosa que he aprendido, es que los límites no son muros para mantener a la gente fuera, son puertas por las que solo se permite pasar a quienes respetan. No establecí los míos lo suficientemente pronto, y para cuando lo hice, el daño ya se había infiltrado en los cimientos de nuestro matrimonio. Dejé pasar demasiadas cosas con la excusa de mantener la paz. Pero la paz comprada con silencio y abandono personal no es paz en absoluto, es sufrimiento silencioso. Pasé años tratando de hacer que algo funcionara con alguien que no sabía decirle no al caos. Alguien que veía el amor como un sacrificio sin límites, incluso cuando eso significaba perderse a sí misma. Y a mí en el proceso. No culpo a Carla por todo. Creo que ella ya estaba atrapada en ese ciclo mucho antes de conocerme y, tristemente, eligió seguir siendo leal al dolor que conocía en lugar de luchar por algo más sano. Pero en algún punto, el amor tiene que incluir respeto propio.
¿Y si la persona con la que estás no puede o no quiere proteger la relación del daño externo? Ya sea padres tóxicos, manipulación o traición, entonces el amor se convierte en un trabajo de una sola persona. Desde el divorcio, mi vida poco a poco ha vuelto a sentirse como mía. La casa está tranquila y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio se siente pacífico, no sofocante. Ya no estoy en constante alerta, esperando la próxima crisis, o revisando mi cartera para asegurarme de que nada falte. Por fin puedo respirar en mi propio espacio. Mis padres han sido increíbles durante todo esto, pacientes, solidarios, sin decirme ni una sola vez, te lo dije. Solo me recordaron, a su manera tranquila, que la dignidad y la decencia todavía existen, y que yo vengo de eso. He reconectado con viejos amigos, me he enfocado en el trabajo y he comenzado a reconstruir las partes de mí que quedaron enterradas bajo toda esa disfunción. Incluso empecé terapia, no porque me sintiera roto, sino porque quería entender por qué permití que todo durara tanto. Si estás leyendo esto y algo te resulta familiar, si te sientes agotado, confundido, dudando constantemente de ti mismo, presta atención. Eso no es lo que se supone que debe sentirse el amor. Está bien apoyar a tu pareja en situaciones familiares difíciles, pero no está bien convertirte en daño colateral en el proceso. No eres egoísta por querer paz. No eres cruel por decir basta. Si pudiera volver atrás, aún amaría a Carla. Aún lo intentaría. Pero alzaría la voz antes. Establecería límites más firmes. Y nunca más dejaría que la disfunción de otra persona me hiciera cuestionar mi valor. Este capítulo de mi vida ahora está cerrado, y aunque fue doloroso, también me despertó. No estoy amargado. Solo soy más sabio. Y agradecido, por la libertad, por las lecciones y por la oportunidad de empezar de nuevo sin pedir disculpas.